gusto para nosotros, alumnos de la Universidad Católica, eh, presentarles este análisis de efecto de humedecimiento en la falla de talud en el kilómetro 240 del cuerpo A de la autopista Cuernavaca-Acapulco, México. Cursamos, eh, cursamos geotecnia y somos los integrantes José Lobo, Francisco Javier Madrid, Stephanie Francesca Acosta y Alan Figueroa. Vamos a describir lo que es la ubicación de la falla. Esta presente falla en el estudio que se realizó a un talud de material homogéneo, arcilla de alta compresibilidad, la cual se encuentra ubicada en la autopista de Cuernavaca-Acapulco, en el estado de Guerrero, localizada en el kilómetro 240, cuerpo A de la autopista. Como podemos apreciar en las imágenes, pues es una carretera bien frecuentada en esta ciudad, ¿verdad? El tipo de la carretera donde ocurrió la falla es una carretera A4 de 4 carriles, conformada por los cuerpos A y B de 2 carriles cada uno, siendo el cuerpo A el correspondiente al sentido de circulación en el que crece el cadenamiento Cuernavaca-Acapulco, y el cuerpo B al sentido en el que decrece el cadenamiento Acapulco-Cuernavaca. A finales de septiembre del 2006 ocurrió el deslizamiento del talud de la autopista 240, cuerpo A, la cual comprende una longitud de falla de una altura del pie de 3.6 metros, y se sabe que el desprendimiento fue aproximadamente de 15 metros cúbicos de suelo, una cantidad poca, pero significante para este tipo debido a que cayó en la carretera. Seguimos con la siguiente. La introducción. Las fallas en esta talud durante periodos prolongados de infiltración son atribuidas a avances de humedecimiento dentro del cuerpo del talud. Esto es porque la resistencia al esfuerzo cortante producida por la succión se ve disminuida significativamente, y el tipo de falla del talud que podemos observar por su descripción es una falla de poca profundidad que se ve atribuida por 3 opciones por las que pueden suceder: humedecimiento superficial del talud, incremento del nivel de agua subterránea y humedecimiento del interfaz suelo-roca. Pues en estos 3 tipos, pues corresponde el deslizamiento que sucedió, ¿verdad? Uno de estos 3 tipos debería de ser uno de los problemas que sucedió. La siguiente. El objetivo principal del estudio: analizar las características del suelo para determinar por qué sucedió la falla del talud en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Este tipo de análisis lo vamos a ir explicando por todo el tipo de pruebas de laboratorio, modelamiento y otro tipo de ensayos que se hicieron, que mis compañeros más adelante les van a dar más profundidad de lo que son de los resultados. También conocer cómo estos aspectos afectan la estabilidad y resistencia del talud, debido a la relación que tiene el humedecimiento con propiedades como la cohesión y succión. Este tipo de aspectos son los que corresponden
a los problemas que se dan en este tipo de deslizamientos de taludes. Y también vamos a proponer algunas recomendaciones para prevenir este tipo de fallas o qué hacer en caso de que ocurran. Continúa mi compañera Stephanie Francesca Acosta con la siguiente diapositiva. La metodología. Se tomaron 2 muestras inalteradas representativas del cuerpo que conforma el talud. Posteriormente se concluyó que era un suelo homogéneo. De este material se obtuvieron las propiedades de peso específico de los sólidos, relación de vacíos, contenido de agua, grado de saturación, impermeabilidad, granulometría húmeda y seca. Se recaudó información relacionada a la geografía del talud, anteriormente del deslizamiento, y con ello, relacionado a las características de las propiedades de los suelos mencionadas anteriormente. Se realizó una modelación del comportamiento mecánico antes, durante y después de las fallas del talud, utilizando los programas GeoSlop y PaxLog. Mediante las distintas pruebas, nos arrojaron diferentes propiedades de los suelos, de este suelo, ¿verdad? En específico. Portando así un límite líquido de 144, un límite plástico de 46, un índice de plasticidad de 97, una clasificación de los suelos, que en este caso nos arrojó un suelo CH, y esto significa que es arcilla de alta compresibilidad. Un peso específico de masa del suelo de 14.51, un peso específico relativo de los sólidos de 2.58, una relación de vacío de 1.51, una humedad natural de 44.10, un grado de saturación natural de 75.49, un factor KS, que es conductividad hidráulica, de 5.69 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundos, y una carga de preconsolidación de 187.3 kilonewton sobre metro cuadrado. Ok, aquí tenemos la granulometría. Obtuvimos una granulometría que, como podemos observar a simple vista, es un suelo muy fino, obteniendo así un porcentaje de arcilla del 78%, un porcentaje de limos de 19%, y la poca cantidad de arena es del 3%, sumando así el 100% de la muestra sacada del talud. El ciclo hidrológico y presión de poros. Nosotros nos enfocamos empezando a definir estas cosas para que podamos entender más adelante ciertos términos de más complejidad. El ciclo hidrológico comienza cuando en el mar, en los ríos, el calor que llega del sol calienta, y eso hace que se convierta en vapor. Eso es la parte de la evaporización. Luego llega a las nubes, convirtiéndose de vapor a líquido, y esa etapa se llama condensación. Luego viene lo que nosotros conocemos como lluvia, que son las precipitaciones. Las precipitaciones llegan, la verdad es que pueden terminar de varias formas. Número uno, el aprovechamiento de nosotros los humanos de esa agua. También se vuelve a la atmósfera, se evapora de la atmósfera, se evapora de la tierra a la atmósfera. Y luego, el último, que es la escorrentía superficial, que es diferentes rumbos que toma el agua y llega a ríos, a mares, y vuelve a hacer el mismo ciclo. Luego la presión de poros,
como bien sabemos, es la presión que ejerce el agua en las partículas, ¿verdad? Y como podemos observar, tenemos saturados y no saturados. En las saturados hay más cantidad de agua, hay más porcentaje de agua, y en las no saturados miramos que las partículas están más pegadas. Y eso es por la tensión del agua. Ok, succión, presión de poros y nivel freático. Succión se define como la suma de dos componentes, succión matricial y la succión osmótica, y que está asociada a efectos de presiones formadas por los tamaños de partículas, tamaños de poros y saturación. En otras palabras, y en palabras más sencillas, la succión se encuentra estrechamente relacionada con el contenido de humedad, generando estados tensionales, las cuales afectan parámetros del suelo, alterando su resistencia al corte. Presión de poros consiste en la presión del agua que ejerce dentro de los poros, la cual disminuye los esfuerzos efectivos. Se trata de separar las partículas y disminuye la resistencia por la fricción. La presión de poros aumenta en los taludes en temporadas de lluvia y disminuye en temporadas de sequía. La variabilidad es mayor en la cuesta en que se encuentre el pie del talud. El nivel freático es el nivel alcanzado por el agua subterránea y también corresponde al nivel superior del acuífero, que se encuentra en una distancia relativa pequeña bajo el nivel del suelo. Bueno, es un gusto, ¿verdad?, poder compartirles con ustedes este pequeño análisis, el análisis de esta falla que ocurrió, ¿verdad? Vamos a empezar viendo estas gráficas de succión, estas gráficas que ocurrieron. Y hay que tomar en cuenta que la conductividad hidráulica de un suelo no saturado no es constante, sino que es la función de la succión. Entonces eso nos da a entender que la succión tiene relación con el grado de saturación. A esta relación se le denomina como curva de retención. Para determinar esta curva de retención se realizó, ¿verdad?, por medio del método de papel filtro. Así fue como pudimos obtener estos valores de la curva de retención. Primero se empezó a calibrar este papel filtro, ¿verdad?, para obtener contenidos de humedad y los porcentajes y las cantidades de succión. Y es así como podemos ver esta gráfica de la izquierda. Y también de la derecha posteriormente, que es la curva de retención en humedecimiento, que se ve en las dos variantes, tanto de succión versus grado de saturación. Entre más saturación hay, menos succión puede haber y viceversa. Entre más succión posee el suelo, es porque posee un menor grado de saturación. Bien. Asimismo, ¿verdad?, se realizaron ensayos triaxiales. Estos ensayos tienen que ver mucho con el esfuerzo cortante, ¿verdad? Debido a que el esfuerzo cortante en los suelos es el aspecto más importante en el caso de la ingeniería geotécnica, ya que el soporte de cimentaciones, ya sean estas superficiales o profundas, la estabilidad de taludes, como en el caso preciso del que estamos hablando, el diseño de muros o paredes de retención, llevan implícitos este valor, que es la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, por consecuencia, decimos que todas las estructuras, como los taludes, deben ser estables, ¿verdad? Y seguros frente a un posible colapso, un colapso parcial o total, sometidos a una
máxima aplicación de carga debido al humedecimiento y la saturación en un talud. Y es por eso que se crea estos ensayos triaxiales. Esto es lo que nos muestran, ¿verdad? Tomando en cuenta también el círculo de Moore. Se realizaron 3 ensayos triaxiales, consolidados, drenados, sobre muestras saturadas de 3.5 centímetros de diámetro y 9 centímetros de alto. Se le aplicaron, ¿verdad?, sus respectivos procesos para realizar estas pruebas. Y con las lecturas de estos datos, obtuvimos, como ya dijimos, los círculos de Moore para determinar el ángulo de fricción interna, que en este caso, si logramos ver en la gráfica número 1 a la izquierda, ese ángulo corresponde a 21 grados. Y asimismo, cabe mencionar que el máximo grado de saturación alcanzado fue de 98.23%. Ese fue el mayor grado de saturación que se obtuvo. Este es el resultado que nos dio estas pruebas triaxiales, ¿verdad? También nos dio la cohesión, que es de 2.55 kilopascales. Asimismo, se realizaron estas 3 pruebas, ¿verdad? Otra prueba como consolidados drenados a diferentes grados de saturación, que posteriormente estos grados de saturación nos sirvieron para ver el esfuerzo desviador y de formación unitaria. Y realizar estos ensayos triaxiales con diferentes grados de saturación de humedecimiento. Si podemos ver en los dos de la derecha, vemos los esfuerzos normales y cortantes, tomando en cuenta el grado de saturación, que el máximo fue este que ya dijimos, 98.23%. Y con la siguiente diapositiva, pudimos ver, estos datos se obtuvieron, ¿verdad?, del año 2006, que fue cuando ocurrió la falla. Estos datos se obtuvieron de ese lugar. Ya que en esta fecha se presentó el deslizamiento en el 2006. Si logramos ver bien este pequeño gráfico, vemos que las lluvias han sido un poco intensas. Más que intensas, han sido constantes. Y eso es lo que probablemente, ¿verdad?, por consecuente, hizo que el talud fallara. Si vemos en los días 237, cuando empezó el análisis, hasta el 269, 70 probablemente, hubieron lluvias constantes y algunas lluvias fuertes. Y en el mes de septiembre es cuando esta falla se presentó. Estos datos se obtuvieron, ¿verdad? Y se tomó en cuenta el ángulo de fricción interna que ya antes habíamos sacado con los ensayos triaxiales. Y con la ayuda de los círculos de Moore se pudo realizar los grados de saturación. Se determinó el valor de la cohesión, ¿verdad?, para compararlo con los grados de saturación, que eso se muestra en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva de acá muestra, ¿verdad?, los grados de saturación versus los de cohesión. Vemos que la cohesión aumenta mientras el grado de saturación disminuye y viceversa. Vamos a la siguiente diapositiva. Asimismo, con todos estos datos que obtuvimos a través de cada una de las pruebas ya antes mencionadas, el ángulo de fricción y todos estos datos, se realizó un análisis de estabilidad con el programa GeoSlope. Este programa determina el factor de seguridad, ¿verdad?, como vemos en estas pequeñas gráficas, que lo que hacen es una modelación de lo que pudo ocurrir o ocurrió durante el proceso de lluvia y desde el proceso seco hasta el proceso de lluvia.
Este proceso probablemente empezó desde los meses de enero hasta, que eran los meses secos, hasta los meses de mayor humedad, que fueron septiembre y octubre, y obtuvieron mayores intensidades de lluvia. Si logramos ver en la primera modelación, vemos que empieza con un porcentaje de humedad de 0. Y entre menor sea el porcentaje de humedad, tenemos un mayor factor de seguridad y por tanto un mayor succionamiento, mayor capacidad de succionamiento. Pero mientras este porcentaje de humedad va aumentando, estos factores de seguridad y succionamiento van disminuyendo. Si logramos ver en el proceso que se va mostrando aquí de esa modelación, mientras la saturación sube, los demás factores disminuyen. Si logramos ver en el inciso C, que es cuando los análisis de esta falla nos hacen ver que ocurrieron mientras el factor de seguridad era 1, el porcentaje de humedad en este factor de seguridad era de 82.39%, ¿verdad? Y la capacidad de succión era muy mínima con respecto cuando el porcentaje de humedad era más bajo, ¿verdad? Solo era de 48.2 kilopascales. Este tipo de talud puede fallar en esta manera cuando hay bastante humedad y cuando por consiguiente hay grandes cantidades de agua que se precipitan, ¿verdad? Y sobre todo cuando son constantes. Cuando son constantes estas cantidades de agua pueden provocar las fallas en estos taludes. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Con el factor de seguridad y succión, ¿verdad? El factor de seguridad y grado de saturación. Con los datos antes obtenidos, ¿verdad? Se pudieron realizar unas gráficas que podemos ver lo mismo. Mientras aumenta el porcentaje de humedad, el factor de seguridad disminuye. Y mientras el factor de seguridad va aumentando, también la succión aumenta, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras disminuye uno, también disminuye el otro. Bueno, es un gusto para mí poder seguir con la presentación, con la continuación de esta falla del talud por humedecimiento. Ahora, aquí lo que nos muestra esta diapositiva es una simulación del flujo de agua. ¿Qué quiere decir? Esta modelación que se hizo con el programa PLATFLOW nos muestra cómo el grado de saturación va a ir aumentando, tomando en cuenta 3 periodos de tiempo. Un periodo que es a partir de 0 a 15 días, desde el inicio del periodo de análisis de precipitación de lluvia, que anteriormente mencionó mi compañero Lobo. Vemos cómo el grado de saturación en la elevación del talud es mínima, es poca. En los puntos rojos, donde está completamente saturado, solo tiene una elevación bien mínima. Pero esto es en el periodo de 0 a 15 días. De 15 a 20 días, ya la saturación en ese momento va a ir a aumento. Si se fijan, va a un aumento muy exponencial, debido a que en ese tiempo las lluvias eran de una gran intensidad. Y por último, en la imagen C, podemos ver que es un periodo de 20 a 30 días del periodo de análisis. Y ahí, en ese preciso momento, es donde la falla ocurrió. ¿Por qué ahí ocurrió la falla? Porque fue donde la mayor cantidad de lluvia ocurrió en ese tiempo. Es por eso que, como vemos ahí, el grado de saturación en esa elevación o parte del talud, como nos muestra la siguiente imagen, ahí nos muestra la superficie real de aislamiento, lo que falló, los 15 metros cúbicos de suelo que se desprendió de ese talud. ¿Por qué sucedió? Porque el grado de saturación relacionado con el humedecimiento fue en aumento en ese periodo de análisis de 20 a
30 días. Ok, a partir de toda esta presentación que acabamos de realizar, obtuvimos ciertos aprendizajes geotécnicos. ¿Qué debemos hacer para poder ver por qué falló ese talud? Bueno, lo primero es realizar una evaluación general de las condiciones del suelo, de la zona de falla. Y a partir de esa evaluación, es decir, tenemos que ir a realizar ciertas inspecciones del suelo, ir a ver el sitio, el lugar donde ocurrió la falla, determinar cuáles fueron los puntos más sensibles, los puntos de máximo riesgo de ese talud. Esto se puede realizar mediante la topografía del terreno, es decir, hay que hacer un levantamiento topográfico del terreno, ya sea en comunidades o en este caso en la carretera A4 de la autopista de Acapulco a Cuernavaca. Luego de identificar estas zonas de riesgo, posteriormente hay que realizar inspecciones de esa zona. ¿Por qué? Porque de ahí definimos las características de este terreno, ya sea el clima, o sea, básicamente el periodo de precipitación que sucedió o el anterior a este. La vegetación, cuántos árboles hay, cuánta fauna hay en la zona. ¿Por qué es importante? Esto es importante, posteriormente en la conclusión daré un cierto dato de por qué la vegetación es sumamente importante en un talud. La geografía del talud, o sea, las dimensiones del talud, condiciones de drenaje, si el drenaje es, para ir adelantando, el drenaje de esta zona es un drenaje bien, por así decirlo, es malo, no es muy bueno el drenaje que hay en esta zona de la autopista, y es por ello que también se ha visto afectado que no solo este talud falló. En la investigación pudimos observar que ha habido bastante deslizamiento en esta zona de la carretera de Acapulco-Cuernavaca. Así que no solo este talud es el que se presentó este tipo de fallas. Y el impacto que ha tenido esta falla, hay que ver cuál es el impacto más que todo económico. También el impacto de vidas humanas, si no se perdió, porque este tipo de fallas puede ocasionar la pérdida humana si hay ciertas personas que hayan, o un vehículo que haya pasado y en ese momento sucedió la falla, pues puede haber un gran accidente. Es importante también realizar estudios hidrológicos de la zona, es decir, determinar la precipitación, la intensidad y la duración de esta lluvia, si fueron constantes o si no fue constante. De igual forma, tenemos que obtener muestras del suelo, muestras inalteradas del suelo para poder identificar y poder obtener las propiedades de este suelo, ya sea como obtenidas obviamente en el laboratorio, ya sea grados de saturación, humedecimiento, límite líquido, índice de plasticidad, granulometría, ángulo de fricción, etcétera. Todo lo que, las gráficas que hemos visto, o sea, todo esto tenemos que obtenerlo mediante pruebas de laboratorio y posteriormente mediante modelaciones con programas como lo que acabamos de ver, ya sea PathFlow o GeoSlot, perdón. Ok, ahora tenemos, después de todo esto que hemos venido hablando a lo largo de la presentación, hemos podido determinar las conclusiones que hemos sacado de este caso, de esta falla. Como primer punto, la causa principal de esta falla de deslizamiento del talud es el humedecimiento. ¿Por qué es el humedecimiento? Debido a la infiltración y acumulación de agua sufrida por estos periodos de precipitación. Antes del periodo de análisis de precipitación, ya ese periodo de precipitación afectó al talud, porque venía acumulando esa agua, porque seguimos en la gráfica de flujo de agua, podemos observar que la cantidad de lluvia que cayó anterior al periodo de análisis fue bastante alta igual. Eso afectó también al talud para que fallara. La infiltración que se da en este talud es una infiltración controlada. Este punto es muy importante debido a que la infiltración controlada es realizada mediante agentes externos, ya sea por geomembranas o drenes. ¿Cuál fue la desventaja en este caso? ¿Y por qué esta infiltración afectó al talud? La gran desventaja de este tipo de infiltración controlada es que la infiltración, en este caso, vino a afectar el grado de saturación. ¿Por qué? Sucedió esto más que todo por el tipo de drenaje que hay en esa zona.
En la investigación se estipula que el drenaje de la zona de esta autopista de Cuernavaca, México, es un drenaje no muy bueno. Y esto pudo haber afectado a la infiltración controlada y por tanto afectó a que la falla sucediera. La inestabilidad de los suelos y por tanto la inestabilidad del talud no solo están relacionados a los aspectos relacionados a la resistencia del talud, ya sea cohesión, ángulo de fricción, etc. O sea, no solo va en estos casos, tiene mucho que ver, bastante que ver, los análisis hidrológicos. O sea, en este caso, los análisis de precipitación. ¿Cuánta agua de esa lluvia pudo afectar a ese talud? Este factor es muy importante. ¿Por qué? Porque esta agua va a generar una erosión en el talud, va a generar un desgaste progresivo del talud. Y como vimos, las lluvias fueron bastante constantes, es decir, fueron desgastando el talud poco a poco, que hasta el final, pues, ocurrió la falla. Estas precipitaciones presentadas anteriormente, la falla ocurrió exactamente el día 14, entre el 14 y 24 de septiembre, que son los días correspondientes al día 20 al 30 del periodo de análisis, que fue en este tiempo es donde, ya sea medio, antes o después de este periodo, donde sucedió esta falla del talud. Luego, las propiedades que influyen en la infiltración de agua en el talud, en este caso la permeabilidad, o sea, cómo el agua o las partículas de agua pasan fácilmente de este suelo, la pendiente del talud, la intensidad, la constancia y la evaluación de la lluvia, este aspecto último es fundamental, debido a que, como dije anteriormente, estas lluvias prolongadas, constantes, van a afectar el suelo, van a causar una erosión al suelo, y por tanto un desgaste al mismo. Por último, la falla del talud se dio antes de que el grado de saturación llegara al 100%. Más concretamente, cuando el factor de seguridad fue 1, debido a que la succión ahí era mínima, era muy baja. Por lo tanto, la resistencia del talud ya era prácticamente inexistente. Luego de ese periodo, de ese grado de saturación de 82.39%, después de ello ya el talud ya ha cedido, ya había causado las fallas de deslizamiento. ¿Qué recomendaciones podemos dar para mejorar el talud en sí? Pues el mejoramiento de la infiltración controlada, ya sea por medio de membranas o drenes, debido a los problemas de drenaje que presenta la región. Posiblemente este aspecto lo podemos mejorar con colocar más sistemas de drenes o más sistemas de drenaje en el talud, debido a que la infiltración controlada consiste básicamente en utilizar esa infiltración que puede afectar el suelo como a nuestro favor, o sea, por medio de estos drenajes, ir sacando el suelo, ir sacando esas partículas de agua que han caído por la precipitación. Con ello, si mejoramos esta infiltración controlada, vamos a mejorar el drenaje del talud. Luego, otra recomendación sería utilizar drenajes o drenes en la parte superior del talud, que es donde ocurrió la falla. ¿Por qué? Esto es para poder encauzar el agua y con el uso de contracuneta llevar esa agua a la parte más baja del talud. O sea, todo el agua que caiga en la parte superior del talud, nuestro objetivo es que esta agua la depositemos en otra zona, en la parte baja del talud. ¿Qué logramos con esto? Minimizamos la infiltración y por ello protegemos al talud del humedecimiento, que fue el punto y el factor principal que causó esta falla. Para concluir, anteriormente vamos a contestar ciertas preguntas sobre un caso anterior a este, un caso de saturación diferente, un caso diferente a este que estamos analizando, del deslizamiento del talud en la comunidad de San Juan de Grijalba, Chiapas, del cual ya hicimos un posterior estudio, ya se sacó las conclusiones debidas y recomendaciones del caso.
pero se nos plantearon ciertas preguntas de cómo anticiparíamos nosotros el porcentaje de saturación sin la necesidad de hacer monitoreo con pruebas de laboratorio. Pues una forma sería, sin hacer pruebas de laboratorio, mediante el clima. Mediante el clima. ¿Cómo podemos saber mediante el clima? Ok. Si el clima de la zona donde falló el talud es muy seco, muy cálido, pues en ese tiempo el grado de saturación en ese talud pues va a ser bastante bajo. Y si el clima son constantes precipitaciones de lluvia, pues por obvias razones el talud va a saturarse. Y más si esas lluvias son de larga duración o si son constantes. Diría yo, imposible saber el grado de saturación exacta de un suelo, de un talud o de cualquier tipo de suelo sin hacer pruebas de laboratorio. Es por ello que mediante estas herramientas o formas se puede dar una idea de cuán saturado está o no ese talud. Y por último, ¿qué hipótesis corroboramos nosotros con la experiencia brindada en este artículo en específico? Bueno, una de las hipótesis que yo pude determinar es que el humedecimiento y la saturación son dos propiedades del suelo fundamentales. ¿Por qué se me vino esta hipótesis de por qué fue fundamental? Por la cantidad de veces que vi que lo mencionaron en el artículo. Cada párrafo menciona el humedecimiento, saturación, y tiene totalmente lógica, debido a que por medio de estas dos propiedades del suelo podemos obtener propiedades como el ángulo de fricción, como la obstrucción del suelo, la cohesión del suelo, que son factores que van a determinar nuestra resistencia básicamente del suelo. Básicamente nos va a dar si ese suelo es capaz de resistir las cargas que vayamos a colocar ahí, o si la estabilidad del talud va a ser la apropiada, mediante estos dos factores fundamentales, sin duda alguna fundamentales, que al principio de la lectura, pues que se me da esa pregunta de ¿por qué son tan importantes estos dos factores, estas dos propiedades, del suelo, para realizar todo este posterior análisis que hemos venido realizando a lo largo de esta presentación. Esto es un caso totalmente diferente al que acabamos de analizar. Ya el que acabamos de analizar ya dimos las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Por tanto, muchas gracias por su atención. Espero que la presentación haya sido de su gusto, que hayamos aprendido lo máximo posible, ya sea de por qué surgieron estas fallas, y que se hayan podido llevar un conocimiento extra de esta ciencia tan bonita como es la mecánica de suelo o la geotecnia en sí. Muchas gracias y que Dios les bendiga.